Bueno, nuevamente buenas noches a los que están conectados. Les decía que esta semana nos activan exámenes nuevamente porque estuvieron activos la semana pasada. Por favor, a hacer esos exámenes, entrar regularmente a la plataforma y tener en cuenta que vamos a ver hasta nuestro capítulo 12, o sea, hasta el capítulo que vamos a ver hoy. Vamos a ver de módulo uno. El capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 son básicamente una explicación un poco más profunda de todo lo que ya hemos visto. El capítulo 17 es casi que lo que hicimos en el laboratorio físico y la explicación que vimos de configuración de routers y todo ese tema. ¿Qué es lo único diferente aquí? El capítulo 16, que son fundamentos de seguridad. Sin embargo, fundamentos de seguridad los vamos a ver en otro módulo. Y vamos a ver no solamente fundamentos de seguridad, sino vamos a ver las medidas para prevenir los ataques de seguridad más comunes en la red. Entonces, recomendación importante, leerse el capítulo 13, que es muy cortico, 14 y 15, que son bastante teóricos. Por eso no los vemos acá y el lunes arrancamos con el módulo 2. ¿Listo? Bueno, el día de hoy vamos a continuar en nuestro capítulo 12 en la sección 12.5.1, direccionamiento dinámico para la dirección global única o la Global Unicast Address o address de IPv6. Ayer veíamos la configuración de direccionamiento estático de IPv6 y les decía que en IPv6 también puede haber direccionamiento dinámico. Ahora, ¿cómo se da el direccionamiento dinámico en IPv6? El direccionamiento dinámico o automático en IPv6 se da por uno de tres métodos, pero estos métodos están fundamentados en unos mensajes que envían los routers que se llaman anuncios de router o routers advertisement. Por eso el acrónimo o la sigla es RA, por Router Advertisement o anuncio de router en español. Todo router que configuramos para hacer enrutamiento IPv6, es decir, que le habilitamos el enrutamiento IPv6, envía periódicamente anuncios de router o router advertisement. Sin embargo, los equipos configurados para obtener dirección IPv6 de manera automática, si cuando inician no reciben un anuncio de router, envían un mensaje de router solicitation o solicitud de router o mensaje RS. Ahora, ¿qué viene en un mensaje RA? Es decir, los mensajes que envían los routers. Ay, perdón. Cuando un router recibe un mensaje RS, inmediatamente responde con un mensaje de anuncio de router. Inmediatamente. Ahora, ¿qué contienen esos mensajes de anuncio de router? Los mensajes de anuncio de router contienen el prefijo de la red y la longitud de prefijo. Ya sabemos que en IPv6 el prefijo de la red es lo que indica los bits eh, de red. Es básicamente lo que le indica a cada dispositivo a qué red pertenece. Y la longitud de prefijo, que es cuántos de esos bits que le han enviado pertenecen a la red. Generalmente el prefijo es 64 y todos los bits, los 64 bits pertenecen a la red. Y el dispositivo tendrá la identificación de la interfaz o su IP específica especificada en los otros 64 bits restantes. La dirección de la puerta de enlace predeterminado, del gateway predeterminado. Esto es otra cosa que también va contenida en el mensaje RA. ¿Qué, ¿Qué va en esa dirección de puerta de enlace predeterminada? Va la dirección LLA o la Link Local Address, o la dirección de enlace local de la interfaz del router de donde se origina el mensaje RA, es decir, de la interfaz del router que está conectada a mi red de esta interfaz. Entonces, ¿qué viene? Prefijo de red y longitud del prefijo. ¿Qué otra cosa viene? La dirección link local de la interfaz. ¿Para qué? Para que se configure como puerta de enlace predeterminada. A pesar de que hay varias formas de configurar el direccionamiento IPv6, hay una cosa que
únicamente se hace de una sola forma y es la configuración del gateway predeterminado. El gateway predeterminado siempre lo notifica el router a través de un LLA y se toma de ahí. A través de un RA, perdón, y se toma de ahí. Siempre el gateway predeterminado en configuración automática de dirección IPv6 se toma del mensaje de anuncio de router. Bueno, dirección DNS y nombre de dominio son las direcciones de los servidores DNS. Ahora, hay tres tipos de RA que puede enviar un router. Las RA SLAAC o autoconfiguración sin estado de enlace. El método 2, que es autoconfiguración sin estado de enlace, pero con un servidor de HCP versión 6, es decir, no es el mismo de HCP que usamos en IPv4, sin estado, y ya explico qué es eso. Y el tercer método es de HCP versión 6 con estado, sin autoconfiguración sin estado de enlace. ¿En qué consisten los tres métodos? El primer método, el SLAA, que básicamente se traduce como Stateless Autoconfiguration, eh, que es autoconfiguración de direcciones sin estado de enlace. Ese que es el método más básico y el predefinido, ¿en qué consiste? En que en el mensaje de RA, de anuncio de router, se envía, como se ve en la figura, el prefijo de la red y la longitud de prefijo. Y la máquina es responsable por asumir, por asumir la dirección de la red hasta la CAT1 este que tenemos aquí y generar por algún mecanismo de dos que hay posibles. Uno es aleatorio, es decir, generar los 64 bits de manera aleatoria, y el otro es a través de un método que se llama EUI64 que vamos a ver ahorita en un rato. Entonces, se recibe el prefijo de la red y la longitud de prefijo y la máquina es responsable de generar los 64 bits restantes para completar los 128 bits de su dirección. En este caso, no existe la intervención de un servidor DHCP. El método 2, autoconfiguración sin estado de enlace, Disculpen, utiliza ese método, ¿cómo se llama para no tener servidor de HCP configurado? Sí. SLAAC, el método 1, autoconfiguración sin estado de enlace. Okay. El segundo método es autoconfiguración sin estado de enlace, pero con un servidor de HCP versión 6 que va a servir como un servidor de apoyo. El proceso es el mismo. La máquina inicia, envía una solicitud de router y el router envía un mensaje RA. Ese mensaje RA, ¿en qué difiere del mensaje anterior? En que en este mensaje RA el enrutador envía su dirección link local para que se configure como puerta de enlace. Envía el prefijo de la red y la longitud del prefijo de la red, lo cual significa que el equipo debe generar los otros 64 bits tal cual como en la opción anterior. Pero en el mensaje viene un señalizador que le indica al equipo que existe un servidor IP versión 6 al cual debe pedirle el resto de la información. ¿Cuál es el resto de la información? El resto de la información será el nombre de dominio, por ejemplo, los servidores DNS y cualquier otra información que sea susceptible de ser transmitida por DNS. Pero el dato importante aquí es que el equipo autogenera su ID de interfaz, es decir, los 64 bits adicionales al prefijo de red. Él lo autogenera. Y segundo, el DHCP, aunque le asigna información de servidores DNS y de nombre de dominio, no lleva un control de a cuáles equipos le ha asignado servidores DNS y nombres de dominio. Es decir, él simplemente funciona como un servidor de consulta al que se le pregunta, oiga, ¿cuáles son los servidores DNS? Responde. El nombre de dominio, él responde y para de contar. Pero no lleva absolutamente ningún registro de cuántas veces ha enviado una respuesta ni a quién se la ha enviado.
Por eso se denomina un servidor sin estado, porque no guarda una información de control. Y el tercer método es el método de HCP versión 6 con estado. ¿En qué consiste el método de HCP versión 6 con estado? El equipo envía una solicitud de router y recibe un RA, que es un RA que tiene configuración de HCP con estado. ¿Qué quiere decir? Lo único que ese mensaje RA contiene en términos de direccionamiento es ¿cómo se llama? El gateway predeterminado, la dirección LLA del router, ¿vale? Es lo único que viene y la máquina configura su gateway predeterminado del mensaje RA. Pero como el mensaje RA tiene la información de que se debe consultar al DHCP, entonces se consulta al DHCP para pedir el prefijo de red, la longitud de prefijo, el ID de la interfaz, los servidores DNS, el nombre de dominio y toda la información de direccionamiento posible. Y el servidor de HCP, en este caso, sí lleva un control de a quién le ha asignado direcciones, a qué interfaz le ha asignado cuáles direcciones y cuánto tiempo va a ser válida ese direccionamiento. Ahorita mismo, a ver, vamos a mirar una cosa aquí en capa de transporte. Aquí no. Aquí. Consulta, ¿esos protocolos van en qué capa del modelo TCP? Esos protocolos, el DHCP va en la capa de aplicación porque es un servicio, el DHCP. Pero todo el proceso de mensajería RA está en la capa 3 del modelo TCP. ¿Vale? Ahorita mismo de pronto nos queda, no tenemos suficiente información acerca de ¿cómo se llama? De cómo funciona el DHCP y todo ese rollo, pero en el módulo siguiente vamos a aprender a configurar servidores de DHCP en los equipos Cisco. Entonces ya nos va a quedar más claro toda esta información. Cuánto bien. La persona que está acá allá como de, acá de cuenta el 9 acá, que es allá como donde también llega a hacer el grupo. Bueno, ¿alguien tiene micrófono abierto? Sí, Vale, listo. Entonces, en el siguiente módulo vamos a ver configuración de servidores de DHCP y todo este rollo nos va a quedar más claro. ¿Listo? Porque si aquí capa de aplicación, servicios de direccionamiento IP, jerarquía DNS, funcionamiento de DHCP. Funcionamiento de DHCP, pero no tiene laboratorio de DHCP. A ver. No, lo vemos en el módulo siguiente. Porque aquí no está el laboratorio, no vale la pena que nos detengamos ahí porque la teoría se repite. Listo, DHCP conectado. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, no, señor. Ahora, decíamos que la máquina es responsable de generar los 64 bits de su ID de interfaz o los que le correspondan, porque le pueden enviar una longitud de prefijo mayor a 64 bits, le pueden enviar una longitud de prefijo de 96 y solamente tendría que generar 32, pero eso no es el estándar, ¿vale? Y de hecho se aconseja que la longitud de prefijo sea 64. Se aconseja para poder ser compatible 100% con todos los mecanismos de direccionamiento automático y porque no hay necesidad de hacer longitudes de prefijo más largas porque tenemos, como les digo, con 64 bits tenemos quintillones de equipos, tenemos 65.000 subredes con una sola dirección IP que nos asignen. Lo que sí puede variar es que el prefijo global, en lugar de darnos los de 48, nos los den de 32, por ejemplo. ¿Para qué? Para poder tener 32 bits para subredes
y en ese caso tendríamos 4.2 billones de subredes y cada subred con 18 quintillones más o menos de direcciones IP. Pero se recomienda que el ID de la interfaz sea de 64 bits. Ahora, ese ID de interfaz, es decir, que la longitud de prefijo sea de 64. Ahora, ese ID de interfaz que la máquina genera en los dos modos en que los debe generar, que son el modo SLLA, es decir, el modo SLAAC sin estado y el SLLAC con DHCP sin estado. En esos dos modos la máquina es responsable de crear su propio ID de interfaz. Ese ID de interfaz o esos 64 bits que no nos da el router se generan de dos maneras posibles. Una es a través de un proceso que se conoce como EUI 64. ¿En qué consiste el proceso EUI 64? El proceso EUI 64 consiste en tomar la dirección MAC de la interfaz, que ya sabemos que tiene cuántos bits la dirección MAC. ¿Quién recuerda? 48. 48 bits, exactamente. Tomar la dirección MAC de la interfaz, que ya tiene 48 bits, dividirla por la mitad, es decir, separar el OUI o el identificador de organización, que dijimos que eran los primeros 24 bits, separarlos del serial de la interfaz o del identificador de la NIC, que son los últimos 24 bits, y en el medio meter el identificador FFFE. Es decir, meter estos otros, ¿cuántos bits? 16 bits, para llegar hasta los 64 bits que tenemos. Entonces, aquí si la convertimos a binarios, esto sería nuestra dirección MAC de esta interfaz, una dirección MAC ficticia, FC994775CS E0. Y si la convertimos a binario, en ese binario meteríamos el FF, que es 255, básicamente 255, los 8 bits en uno, y el FE lo metemos acá. Estos primeros 4 unos representan a la F, ¿sí? Del FE, y estos otros 3 unos y un 0 que vienen siendo un 14 representan a la E. Esto sería el 15 de la F y esto sería el 14 de la E. Cuando nosotros veamos una dirección que en el medio tiene FFFE, podemos casi que con seguridad decir que fue una dirección generada por el método de EUI 64. Ahora, aparte de introducir esos 16 bits allí, se toma el bit número 7 que se considera o se suele denominar el bit universal local, el bit U/L. No es tan importante aprenderse el nombre, pero sí aprender que es el bit 7 y cambiarle el valor. Si ese bit 7 está en 0, como en este caso, convertirlo en 1. Y si está en 1, convertirlo en 0. Entonces nuestra dirección antes era FC. ¿Por qué? Porque teníamos, FC. ¿Y eso en binario qué era? Pues el 15 y en este caso el 8 y 4, 12. Este sería el 12, que se representa con una C. Ahora, le cambiamos el bit que estaba en 0, lo colocamos en 1. Ahora, nuestro primer grupo de caracteres hexagesimales ya no queda en FC, sino queda en FE. Y nuestra dirección o nuestra ID de interfaz queda formada de esta manera. FE 9947 FF FE 75 CE E0. ¿Derivada de qué? Derivada de la dirección MAC de la interfaz. Ahora, este mecanismo de generar las IDs de las interfaces es el mecanismo predeterminado en los routers Cisco. O sea, los routers Cisco cuando generan direcciones, sobre todo las direcciones link local, las direcciones globales generalmente se configuran estáticamente en los routers Cisco. O cuando las genera dinámicamente, también las genera basados en este mecanismo EUI 64. Pero ¿qué ocurre? Este mecanismo tiene la característica de que permite rastrear la interfaz.
¿Por qué razón? Porque si usted se conecta a una red IPv6 en su casa, su ID de interfaz va a ser este, de acuerdo a su MAC. Si usted se va a China y se conecta con otra red IPv6, su ID de interfaz nuevamente va a ser este, ¿sí? Entonces casi que podría establecerse un mecanismo para rastrear su ubicación. Y si estamos hablando de un teléfono móvil, igual se puede rastrear a través de su dirección ID de interfaz, se puede rastrear por cuáles redes ha ido y en cuáles redes se ha conectado y en qué sitios ha estado. Eso genera preocupaciones de seguridad en muchas personas. Entonces, ha habido un debate por ese tema de la privacidad alrededor del EUI 64 y los sistemas operativos modernos como el Windows, del Windows 8, Windows 10, Windows 11, las versiones recientes de Linux, el Mac OS y los dispositivos que soportan IPv6 ahora ya no utilizan por defecto EUI 64. De hecho, algunos ya no lo hacen definitivamente, es decir, no se puede ni siquiera especificar, sino que lo hacen de manera aleatoria. Aquí vemos una interfaz generada por EUI 64, lo podemos identificar por el FFFE, tanto en la dirección global como en la dirección link local, el FFFE. ¿Listo? Ahora, eh, como existe esa preocupación por la privacidad en la generación del ID de la interfaz por EUI 64, lo que hace es que este ID de interfaz se genera de manera aleatoria. Al generarse de manera aleatoria, cada vez que usted enciende su equipo, pues ese ID de interfaz va a cambiar y va a ser difícil de rastrear. ¿Vale? Ahora, cuando se genera las direcciones de manera aleatoria, se utiliza un mecanismo que se denomina DAD o detección de direcciones duplicadas, Duplicate Address Direction, en el cual se envía un mensaje de descubrimiento. Se envía un mensaje de descubrimiento que es similar a un mensaje de ARP. ¿Para qué? Para consultar si algún equipo tiene esa misma dirección. Si ningún equipo tiene esa misma dirección en la red, se asume que se puede utilizar y se utiliza. Generalmente, al ser 64 bits aleatorio, la probabilidad de encontrar en la misma red otro equipo con la misma dirección es exageradamente baja. Sin embargo, como es posible, se utiliza el mecanismo de la detección de direcciones duplicadas. Es decir, se envía una especie de descubrimiento de vecinos, se envía una ARP a su propia dirección. Las respuestas ARP o de descubrimiento de vecinos, ¿cómo funcionan? Cuando se reciben la dirección IP, la solicitud con la dirección IP, el equipo debe responder con su dirección MAC. Si esa petición alcanza o supera el tiempo de espera máximo, es decir, nadie responde, es porque absolutamente nadie más tiene la dirección. Se asume que la dirección está libre y se confirma, es decir, se empieza a utilizar la dirección ya sin ningún problema. ¿Dudas e inquietudes hasta aquí? No, por el momento. Ok, lo mismo ocurre con las direcciones LLA, es decir, con las direcciones de link local. Las direcciones de link local dinámicas también empezarán todas por FE80/10, es decir, con este prefijo de bits y los 10 primeros bits fijos, y se generarán los 64 bits restantes, porque se asume que aquí todo va a ser bloques de ceros. Se generan los 64 bits restantes, ya sea de manera automática o con EUI 64. Nuevamente, los equipos nuevos no tienden a generar por EUI 64. ¿Cómo lo podemos determinar en un equipo Windows? Pues con el ipconfig y podemos ver si se generaron las direcciones por EUI 64 o si por el contrario se generaron las direcciones de manera dinámica o aleatoria, por llamarlo de alguna manera, porque ambos modos son dinámicos. Perdón que por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Este comando que tenemos aquí, para que el router empiece a enviar las LLAs y haga enrutamiento IPv6, debe emitirse este comando en el modo de configuración global.
tómenle pantalla o anótenlo. IPv6 Unicast Routing. Este es el comando del que les hablaba el día de ayer. Listo. Ok. Ahora, las LLA dinámicas o las direcciones de link local en enrutadores Cisco. Una vez que se configura una dirección global, cuando usted le configura la dirección global a cualquier interfaz en un enrutador Cisco, inmediatamente, si usted no la ha configurado previamente, el enrutador crea una dirección de enlace local. Como podemos ver, esa dirección de enlace local que crea el enrutador es por el mecanismo de EUI 64. ¿Listo? Es por el mecanismo de EUI 64. ¿Cómo podemos verificar el direccionamiento IPv6 en un router Cisco? Lo podemos verificar a través de Show IPv6 Interface Brief. Recuerden que para IPv4 es simplemente Show IP Interface Brief o Show IP Interface Brief. Aquí le añadimos el V6 y podemos ver la interfaz, el estado de la interfaz y el protocolo de línea. Recuerden que esto en IPv4 nos dice status y nos dice administratively down o down simplemente, y el line protocol que nos dice down o nos dice up. Aquí estos dos valores están simplemente contenidos ahí dentro de ese paréntesis cuadrado o corchete, como lo queramos llamar. Y nos va a mostrar, a diferencia de la versión IPv4, aquí nos va a mostrar las dos direcciones que tiene. La link local, que la identificamos porque empieza por FE80 y sabemos que fue generada por EUI64 porque encontramos el FFFE en la dirección, y la dirección global única o la GUA, en la cual tenemos como Global Routing Prefix, en este caso 2001 DB8 ACAD, y como ID de subred tenemos la 1, para esta interfaz tenemos la 2, para esta interfaz tenemos la 3, y la dirección 1 para cada interfaz del router. Otro comando que podemos utilizar es el show IPv6 route. Pues recordemos que el show IP route que nos muestra la tabla de enrutamiento de nuestro enrutador. En este caso, el show IPv6 route también nos va a mostrar las convenciones de la tabla, aquí está resumido, y nos va a mostrar las redes directamente conectadas y las redes locales, es decir, las direcciones específicas de la interfaz. Listo, de cada interfaz. Entonces, recordemos que el router va a tomar una entrada de enrutamiento por cada interfaz que tenga conectada y activa en el momento. Aquí nosotros no hemos configurado ninguna ruta, pero pues tenemos las redes conectadas directamente. Y nos aparece la red conectada con su longitud de prefijo, la distancia administrativa y la métrica de la red, y la interfaz por la cual está directamente conectada eh, esa interfaz. Vamos a mirar direcciones IPv6 de multidifusión y luego nos devolvemos a este packet tracer. Direcciones IPv6 de multidifusión. Resulta que la multidifusión es un tipo de comunicación, o el multicast es un tipo de comunicación muy importante en IPv6. 6. Recordemos que el broadcast en IPv6 6 no existe. En IPv4 tenemos la dirección de la red, la dirección del primer equipo, la dirección del último y el broadcast. Aquí no tenemos sino la dirección de la red, la dirección de la interfaz, tenemos los prefijos de subred y tenemos direcciones unicast únicamente, que son las de un equipo, específicas de un equipo, y tenemos direcciones multicast, pero no tenemos direcciones broadcast. En IPv6 tenemos dos tipos de direcciones múltiples, las direcciones conocidas y las direcciones de nodo solicitado. Las direcciones conocidas son las direcciones que empiezan por FF 02.2.2.1. Bueno, empiezan, no, esa es la dirección realmente. FF 02.2.2.1
y FF02 2.2.2. Estas son direcciones múltiples o grupos múltiples de IPv6. El primero es el grupo múltiples de todos los nodos. Es decir, si yo envío un mensaje a la dirección FF02 2.2.1, es como si le estuviera haciendo un ping, perdón, es como si me estuviera comunicando simultáneamente con todos los equipos de la red. Esto simula el funcionamiento de un broadcast, pero es un poco diferente. Ahora, tenemos la FF02 2.2.2, que es el grupo multicast de los enrutadores. Todos los enrutadores se conectan a este, o se unen o se vinculan a este grupo multicast, es decir, todos van a recibir paquetes destinados a esta dirección multicast. Y el enrutador se une a ese grupo multicast cuando usted emite el comando IPv6 Unicast Routing del que habíamos hablado anteriormente. Y las direcciones IPv6 de nodos solicitados son direcciones múltiples especiales que la dirección lleva la ID de la interfaz, la ID MAC de la interfaz del nodo destino. ¿Eso para qué? Para facilitar el procesamiento de los paquetes. Sin embargo, esa dirección de multidifusión de nodo solicitado excede, digamos, el alcance de nuestro estudio en este módulo. División en subredes. Punto importante. IPv6 se diseñó pensando en subredes desde su creación. Es decir, aquí no hay que hacer inventos de prestar bits, de no sé qué rollo. No, aquí se diseñó inmediatamente con las subredes en mente. Entonces, generalmente tenemos prefijos con una longitud de 64 bits y de esos 64 bits ya vimos que los primeros 48 son el Global Routing Prefix que nos asigna el proveedor de Internet o el ISP o la agencia de nombres y tenemos los siguientes 16 bits destinados a crear subredes. Entonces, con esos 16 bits podemos crear 65.536 subredes y cada subred puede tener 18 quintillones de direcciones IPv6, es decir, este número exorbitante de direcciones IP versión 6. Un ejemplo de cómo se crean las subredes en IPv6 es simple. Si nosotros sabemos que los tres primeros extetos son nuestro Global Routing Prefix y que con el cuarto exteto vamos a crear nuestras direcciones, nuestras subredes, pues podemos crear la subred 0, la subred 1, la subred 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, hasta llegar a la subred FFFF, que sería la subred 65.534. Aquí, pues, obviamente, por obvias razones, no vamos a mostrar todas. No las vamos a mostrar todas. O 35 incluso en la final. Las 65.535 es esta. Y nos da un total de 65.536 subredes desde la subred 0 hasta la 65.535. Asignación de subredes en IPv6, pues se tiende a hacer de una manera simple. Se tiende a colocar el Global Routing Prefix, el 1, el 2, el 4, el 5 y así sucesivamente a las subredes. Incluso aquí ya no nos preocupamos porque se desperdicien direcciones, ya le podemos asignar una dirección IPv6 de 18 quintillones de direcciones a un enlace serial. Simplemente pues le colocamos una subred especial y listo. Aquí nos habla de un enrutador configurado con subredes, pero en realidad no es que haya mucho que ver, es lo mismo IPv6 address y pues la dirección IP, ya sabemos que esta es su subred 1, esta interfaz está en la subred 2 y esta interfaz está en la subred 3. Pare de contar, no es mucho lo que hay que ver aquí en este tema. ¿Dudas, inquietudes, preguntas hasta aquí? No, sí, tengo una duda. O sea,
por cada subred el número de hosts que van a quedar pues es muy, muy amplio. No Exageradamente amplio. no se puede limitar eso, no. Ni modo. Sí, tú lo puedes limitar, pero si lo limitas, debes tener en cuenta que los mecanismos de autoconfiguración no te van a funcionar bien. Tú puedes limitarlo y decir que tu longitud de prefijo no van a ser 64 bits, sino que tu longitud de prefijo van a ser 96 bits o 100 bits o lo que quieras y dejas solamente los bits necesarios para cada equipo. Ahora, en lugar de limitar las direcciones posibles, en este módulo que viene, cuando estemos viendo seguridad precisamente, vamos a ver cómo limitar que se conecten a la red, ¿sí? Que se conecten de manera inalámbrica y cómo limitar que se conecten de manera física, cableada a la red. Y es una mejor medida que limitar el número de bits de la dirección. Okay. ¿Vale? Listo. Ok. Entonces, chicos, vamos a el Packet Tracer 1266, por favor. Packet Tracer 1266. Si terminamos rápido este Packet Tracer, si me envían los correos rapidito, ingresamos a módulo 2. Si no, pues ya arrancamos módulo 2 la próxima semana. Profe, yo quería preguntarle, Sí. eh, es que vi que hay una pregunta en el examen que dice que, bueno, que si una dirección IP versión 6 es única y local o link local, y la respuesta es única y local, y esa no, pues no, creo que no la has nombrado. No sé eso qué es. Sí, claro. De esas son las direcciones que hemos venido hablando. Las direcciones. ¿Qué examen es? ¿Cuál es? No, es unas preguntas que hay por ahí por internet que yo he mirado, pero es del CCNA, o sea, salen del CCNA. ¿Y la tienes ahí a Entonces, la mano? ¿La puedes compartir? no, no tengo la pregunta acá. Bueno, a Ah. ver. Son direcciones globales únicas, no únicas locales, sino dirección global única y dirección de local única. Las direcciones globales únicas que vas a encontrar, que sí lo vimos el día de ayer, empiezan todas por 2 o por 3, pero les decía ayer que generalmente van a empezar por 2. Entonces, cuando tú veas un 2 0 no sé qué, es una dirección global única, ¿sí? Y cuando tú veas una dirección que es FE80, es una dirección link local. Ah, ya. O sea, sí, ya sé que FE es link local, ¿sí? Ujú. Y lo que inicia por 2.0 es única local. Exactamente, Ah, ok. global, no, esas ya no son locales, esas son únicas globales o globales únicas. La otra que hay, pero no suele salir en el examen, no suele salir, que la vimos también ayer, son, a ver, esta les muestro direcciones, direccionamiento, problemas con IPv6, verifique, formatos, tipos de direcciones. Estas direcciones, estas, si recuerdan que les hablé ayer, la local única que empiezan por FC o FD, local única. Esta sí, no suele salir en el examen, pero sí tienen que mirarla. Recuerden que les dije que esto era un intento de emular las direcciones privadas de IPv4. Estas direcciones son enrutables entre sus LAN locales, pero no son enrutables en Internet. A diferencia de las link local que no son enrutables en definitiva, o sea, solo me permiten comunicarme en mi propia red. Estas, si yo tengo 3, 4, 5 subredes, me puedo intercomunicar entre esas 5 subredes utilizando estas direcciones, pero no puedo salir a Internet con estas direcciones. Es diferente link local a local único. Sí, es diferente la link local a la local única, exactamente. Estas son enrutables, pero no son válidas en Internet, no me sirven para ir a Internet. Estas no son enrutables, solo me permiten comunicarme con los equipos de mi propia red, incluido mi enrutador. Y estas son las direcciones que son globales, me permiten comunicarme en mi propia red, en otra subred y con Internet, ¿vale? Estas se usan poco, se usan para equipos que yo quiero que no sean visibles desde Internet por seguridad o por la razón que sea.
no quiero que sean visibles desde Internet, no quiero que se vean desde Internet. Por ejemplo, una impresora. Tengo una impresora y yo la quiero usar desde varias redes. Quiero que la gente de contabilidad y de personal la usen, pero no quiero que nadie desde Internet se me pueda conectar a esa impresora. Pues yo le pongo una dirección local única, ¿vale? Pero son poco usadas. Lo que vamos a encontrar son global única y de link local. Son las que vamos a encontrar. A ver si me quedó claro, profe, qué pena con usted. Tranquilo, no te O preocupes. sea, link local son como las direcciones que identifican los dispositivos, ¿sí? Entiendo más o menos. Y local única es que no, o sea, que no, o sea, internamente en la LAN se pueden comunicar, pero no pueden salir a internet. Sí, aunque dame un segundo y vamos a hacer Ya un encontré la gráfico. pregunta, la pregunta que sale. Dice, ¿qué Ujú. tipo de dirección IPv6 se comunica entre sus redes y no se puede enrutar en internet? Entonces sale link local, Exactamente, única y local, multicast y global y únicas. exactamente. Estas direcciones. A ver, te voy a compartir mi pantalla un momento. Dejar de presentar, compartir pantalla completa. Ok, ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Dice, señor. Ok, yo tengo aquí internet. Tengo aquí, vamos a suponer que esto es un switch y tengo uno, dos, tres equipos. Por acá tengo un router, tengo otro switch y tengo uno, dos, tres equipos. Por acá tengo otro switch y tengo otros tres equipos, por poner un ejemplo. Y por acá tengo mi conexión a internet. Resulta que a estos equipos yo les coloqué direcciones GUA, globales únicas. Estos equipos pueden viajar con su dirección a internet sin ningún problema. Pero estos equipos tienen direcciones locales únicas. Estos equipos pueden viajar entre ellos sin ningún problema, pero cuando vayan a ir a internet no pueden porque tienen direcciones locales únicas. ¿Listo? Ahora, todos estos equipos, tanto los que tienen dirección global única como los que tienen dirección global única, necesariamente tienen dirección LLA, es decir, tienen una dirección link local. Esa dirección link local, su dirección link local les permite llegar al router, les permite llegar a los otros equipos, pero no les permite cruzar el router. Una LLA no cruza un router, no lo cruza, ¿ya? Solamente es válida en su segmento, la LLA. Y todos los equipos que tengan algún otro tipo de dirección, ya sea GUA o sea local única, tienen necesariamente, tienen una link local, ¿vale? O sea, Pero, profe, pero para, pero para comunicarse entre redes diferentes, Sí, tiene que estar especificado la puerta de enlace del router. tiene que estar especificada la puerta de enlace del router. Por eso es que de puerta de enlace se usa la link local. Ok. profe, otra pregunta. Entonces, es decir, si yo quiero, digamos, yo tengo diferentes VLANs, ¿cierto? Ujú. Y si yo quiero que se comuniquen entre VLANs, le coloco una única local. Pero si no quiero que, sino solamente una VLAN esté conectada solita, le dejo es una LLA, ¿sí? Le configura solamente son las LLA y esa VLAN no se puede ver con nadie. Mm. Entre ellos se pueden comunicar, pueden compartir archivos, pueden compartir impresoras, pueden lo que quieras, pero no se van a poder comunicar con otra red.
Eso es como la función en IPv4 de router and Steve o Intervilan, ¿sí? Ya no, Mm, eso desaparece o algo así. no, eso sigue existiendo. Eso sigue existiendo. Lo que pasa es que el router on stick es básicamente para poder enrutar entre VLANs. Aquí tú podrías configurar el router on stick, pero como los equipos no tienen otra dirección sino la LLA, igual no se van a poder comunicar. ¿Ya? Aquí necesitan o una dirección local única o una dirección global para poderse comunicar con las otras VLANs. La local única le permite comunicarse con las otras VLANs, pero no con Internet. Y la global le permite comunicarse con todo mundo. ¿Sí? Listo, profe, sí. Pues más adelante preguntaré más cosas. No te preocupes. Ahí vamos. Bueno, chicos, entonces hagamos nuestro laboratorio. A ver, ¿cuál era? División en subredes, dirección de multidifusión. El laboratorio es el 266. Laboratorio 266. De todas maneras, todo esto de direccionamiento lo volvemos a ver porque la tercera parte es configuración, o sea, el tercer módulo es configuración de enrutamiento dinámico. Entonces vamos a ver OSPF, vamos a ver IGRP y todo eso lo vamos a ver tanto en IPv4 como en IPv6 y vamos a lidiar otra vez con direccionamiento. Y aparte, en este módulo que empezamos el lunes, vamos a ver todo el tema de VLANs y nuevamente entramos a lidiar con el direccionamiento y ahí vamos a ver todo este tema de router on stick o de router por switch capa 3 y todo ese tema. Entonces, aquí, como les digo, vamos viendo cosas, algunas muy alto nivel, pero luego vamos profundizando en cada cosita. Por eso el link local, digamos, si hay varias interfaces configuradas en el router, se coloca la misma para permitir la comunicación entre ellas. No, en realidad las interfaces del router no se comunicarían entre ellas. Se puede colocar la misma, ojo, no es necesario colocar la misma, pero se puede comunicar la misma porque esa dirección link local es tan local al enlace donde está que ni siquiera interfiere con las otras interfaces. Mira que en IPv4 tú no tienes posibilidad de colocarle la misma IP a un par de interfaces diferentes del router. Pero en cambio en Sí. IPv6 sí, pero ojo, solamente la link local. La global o la local única, si le colocamos dirección local única o le colocamos dirección global, esa sí no la podemos repetir en las interfaces del router. Pero la link local sí, porque esa no es visible ni siquiera hacia adentro del router, sino de la interfaz hacia afuera. Ok. Vale. Bueno, como siempre aquí estoy para cualquier duda. Bueno, listo, chicos. Entonces, continuamos ya en nuestro módulo 2. Muchas cosas que vamos a ver aquí hemos visto en alguna medida en el módulo 1, pero acá vamos a profundizar en algunas, en otras no tanto, pero vamos a ver temas complementarios. Arrancamos con nuestra sección 111, secuencia de arranque de un switch. A ver, la secuencia de arranque de un switch de red, y estamos viendo configuración básica de dispositivos y configuración de parámetros iniciales de un switch. Aquí ya hay cosas que hemos visto, pero no hemos visto la secuencia de arranque del switch. Nos dice la documentación que la secuencia de arranque de un switch se da en 5 pasos. Estos pasos son, primero, el switch carga un programa de autodiagnóstico al encender. Ese programa se llama POST. POST es el acrónimo de Power On Self Test, o sea, autocomprobación de arranque o de encendido. Ese programa está almacenado en la memoria ROM. Una memoria ROM es una memoria read-only memory o una memoria de solo lectura que posee el dispositivo. El programa de autodiagnóstico verifica el subsistema de la CPU.
comprueba la CPU, la memoria de RAM y la parte del dispositivo de la flash que integra el sistema de archivos flash. Los dispositivos switch y los routers tienen una memoria flash en donde hay un sistema de archivo en el cual se guardan, entre otras cosas, el VLAN.dat, que es una base de datos de VLAN, un concepto que los que no conozcan lo vamos a ver en unos cuantos capítulos. Almacenan el startup config, almacenan el sistema operativo, etcétera, etcétera. A continuación, segundo paso, el switch carga el software del cargador de arranque. El cargador de arranque es un pequeño programa almacenado en la memoria ROM que se ejecuta inmediatamente después de que la autocomprobación de arranque se completa satisfactoriamente. El cargador de arranque es un programita que lo que tiene como función es buscar el sistema operativo, la versión del sistema operativo que vamos a tener en ejecución en nuestro switch o en nuestro router. El sistema operativo es el software que pone a disposición tanto de los usuarios como de otros programas todos los recursos de cualquier máquina. Un switch y un router funcionan como una computadora. La diferencia es que son computadoras con tareas especializadas y que no son computadoras a las que conectemos directamente un teclado y un monitor y un mouse para operarlas. Aquí las tenemos que operar de manera remota, por llamarla de alguna manera, o a través de un cable de consola. Pero lo que nos permite el funcionamiento del dispositivo y configurarlo y acceder a él y que haga las labores que tiene que hacer es el sistema operativo. El paso 3. El cargador de arranque lleva a cabo la inicialización de CPU a bajo nivel. Inicializa los registros de CPU que controlan dónde está asignada la memoria física y la cantidad de memoria y su velocidad. Las CPUs o circuitos microprocesadores o procesadores son dispositivos que manejan unas memorias internas a las que se les conoce con el nombre de registros. Los registros son las secciones de memoria que posee el CPU o el procesador para almacenar tanto las instrucciones que tiene que ejecutar como los datos con los cuales las tiene que ejecutar. A eso se refiere con inicializar los registros. Paso 4. El cargador de arranque inicia el sistema de archivos flash en la placa del sistema. Es decir, se inicia el sistema de archivos como el disco duro del dispositivo. Y por último, el cargador de arranque, nuestro paso 5, localiza y carga una imagen de software del sistema operativo iOS. Así se llama el sistema operativo de los routers y de todos los dispositivos Cisco. Se llaman iOS. Y es el acrónimo de Internet Operating System. No tiene nada que ver con el iOS de Apple. Aquí es iOS por Internet Operating System o sistema operativo de Internet. Entonces, el cargador de arranque carga el iOS o la imagen o el archivo del sistema operativo en la memoria RAM y le delega el control del switch. Es decir, de allí en adelante, de que el sistema operativo se carga en la memoria, ya el cargador de arranque no hace ninguna otra tarea. Ya es el sistema operativo el que toma el control del dispositivo y empieza a operar. Así tal cual y similar sucede en un computador. En un computador cuando usted lo enciende, también hay un sistema que hace una autocomprobación de arranque y hay otro sistema que se encarga de buscar el sistema operativo, otro programa que se encarga de buscar el sistema operativo en el disco duro o en la memoria USB o en cualquier dispositivo de almacenamiento que usted tenga conectado y lo localiza y lo carga a memoria y le cede el control del dispositivo. En otros casos sería el teléfono móvil, la tableta o el computador. En el caso del iOS y de lo que nos ocupa ahora los Switch, el control del dispositivo de red. El comando boot system, que es un comando que tenemos aquí desde la configuración global. El comando boot system establece básicamente la imagen del sistema operativo que se debe cargar, ¿sí? Que se debe cargar. En este caso le estamos diciendo al sistema que la próxima vez que reinicie busque en la memoria flash en esta carpeta que tenemos aquí esta imagen del sistema operativo. Las imágenes de sistema operativo de Cisco generalmente son archivos terminados en .bin y tienen dentro de las cosas, dentro del nombre del archivo, tienen la plataforma para las que están diseñadas, en este caso es un Cisco 2960, que es un switch, y tienen
un nombre que identifica, entre otras cosas, las características de la imagen. Por ejemplo, este LAMP Base K9 es una imagen que tiene incorporados elementos de seguridad. No en todos los países del mundo, y eso es algo que veremos por allá en el módulo 3, no en todas las regiones del mundo operan las mismas imágenes de Cisco iOS. ¿Por qué? Porque hay países a donde no se pueden enviar código que contenga, por ejemplo, criptografía. ¿Por qué? Porque como Cisco es una empresa americana, hay restricciones para ciertos países, para Irán, para Irak, para pues el bloque de los que Estados Unidos considera los malos. Allá hay ciertas herramientas de software que no pueden ir y no todas las versiones del iOS tendrán las mismas capacidades ni se podrán distribuir a todos las regiones del mundo. Entonces, ese comando está compuesto por boot system, que es el comando principal, flash, que es la unidad de almacenamiento donde debe buscar. La siguiente parte, como les dije, es la carpeta donde está almacenado. La memoria flash puede tener carpetas y todo como cualquier otra unidad de almacenamiento. Y al final tenemos el nombre del iOS. Los indicadores LED del switch. El switch tiene unos indicadores LED que son el de System, el RPS, el STAT, el de Duplex, el Speed o SPED y el PoE. Vamos a ver qué son cada uno de estos. El LED del sistema. ¿Qué hace el LED del sistema o System? Lo que muestra es si el sistema está recibiendo energía y funciona correctamente. Si el LED está apagado, significa que el sistema no está encendido. Si el LED es del color verde, significa que el sistema funciona normalmente. Si el LED es de color ámbar, el sistema recibe alimentación, pero no funciona correctamente. Para su tranquilidad, esto no es que haya que aprendérselo, esto generalmente no aparece en el examen, pero es bueno saberlo para nuestra operación diaria de los dispositivos. El LED de RPS, el siguiente LED. El RPS es el LED del sistema de alimentación redundante o el sistema de fuentes de alimentación redundante. Este LED no lo van a encontrar en todos los switches porque no todos los switches tienen sistemas de alimentación redundante. Ahora, ¿qué muestra? Muestra el estado del RPS. Si el LED está apagado, el RPS está apagado, es decir, las fuentes secundarias. Un sistema de alimentación redundante está activo o se refiere a que su dispositivo, sea router, sea switch, sea un firewall o cualquier dispositivo, tenga varias fuentes de alimentación, como mínimo tenga dos. Entonces, una fuente puede estar operando y la otra puede estar inactiva. Puede tener colocada una sola de las dos fuentes. Puede tener una que está funcionando y la otra está reparándose o está averiada. A eso se refiere esto de alimentación redundante. Si el LED está apagado, el RPS está apagado o no está conectado correctamente. Si el LED es de color verde, el RPS está conectado y listo para proporcionar alimentación de respaldo. Si el LED parpadea y es de color verde, el RPS está conectado pero no está disponible porque está proporcionando alimentación a otro dispositivo. Si el LED es de color ámbar, el RPS está en modo de reserva o presenta una falla. Si el LED parpadea y es de color ámbar, la fuente de alimentación interna del switch presenta una falla y el RPS está proporcionando alimentación. El LED de estadística. Este LED es el LED de estado del puerto. Este LED indica el modo de estado del puerto que está seleccionado. Cuando el LED está en verde, es el modo predeterminado. Al seleccionarlo, los indicadores LED del puerto muestran colores con diferentes significados. Si el LED está apagado, no hay enlace, es decir, no hay nada conectado en el puerto. Esto ya hace referencia a los puertos físicos. Listo, los puertos físicos. Si el LED está apagado, no hay enlace o el puerto está administrativamente inactivo. ¿Qué quiere decir? Que usted entró al Configure Terminal Interface Fast Ethernet 01, por ejemplo, y le colocó el comando Shutdown para apagarlo administrativamente. Si el LED es de color verde, hay un enlace presente, es decir, está el cable conectado y hay otro equipo conectado también en el cable en ese puerto. Si el LED parpadea y es de color verde, hay actividad, quiere decir que se están transmitiendo datos. Y el puerto está enviando o recibiendo datos. Si el LED alterna
entre verde y ámbar, hay una falla en el enlace. Si el LED es de color ámbar, el puerto está bloqueado para asegurar que no haya un bucle en el dominio de reenvío y no reenvía datos. A ver, cuando interconectamos varios switch, los switch no dejan activo, perdón, cuando tenemos varias conexiones entre varios switch, los switch no dejan activas todas esas conexiones entre ellos para no crear rutas circulares, es decir, para no crear enlaces de estilo bucle en el que las tramas puedan quedar rotando de un switch a otro eternamente y para siempre. Porque a diferencia de IP, que tiene el TTL y cada vez que un paquete pasa por un router, se disminuye el TTL en 1 o el hop limit, si es IPv6, se disminuye en 1 y si llega a 0 el router descarta el paquete. A nivel de switch eso no existe, las tramas no tienen un TTL. Entonces, si un switch tiene un cable conectado a switch A, tiene un cable conectado a switch B, y switch B tiene un cable conectado a switch C, y el C tiene nuevamente uno conectado al A, y no se encuentra por dónde reenviar la trama, el A se lo enviará al B, el B al C, el C al A, y así eternamente. Entonces, para evitar eso, los switch suelen desactivar los puertos de interconexión, algunos puertos de interconexión, con un protocolo que se llama el protocolo de árbol de expansión, que vamos a ver unos capítulos más adelante también. Entonces nos dice, normalmente los puertos permanecen en este estado, es decir, inactivos o desactivados para prevenir bucles, los primeros 30 segundos posteriores a su activación. Si el LED parpadea y es de color ámbar, el puerto está bloqueado para evitar un posible bucle en el dominio de reenvío. Siguiente LED, el de duplex. El modo duplex del puerto indica que el puerto se encuentra en modo duplex si el LED está en verde. Al seleccionarlo, los LED del puerto que están apagados están en modo semi-duplex. Si el LED de puerto es de color verde, el puerto está en modo duplex completo. Esto es para identificar cuando nos encontramos en modo semi-duplex o en modo duplex completo, o half duplex o full duplex. Ya eso lo vimos que era cuando hablamos de los medios compartidos y los medios no compartidos. Velocidades, el siguiente LED. A ver, para intercambiar en estos LEDs en los que se puede intercambiar, presionamos este botón de modo, ¿vale? Y cuando estamos en el modo de estado, duplex o velocidad, el LED que nos indica el estado, el duplex o la velocidad son los LED que se encuentran en la parte superior de cada puerto, ¿vale? El de velocidades indica el modo de velocidad del puerto está seleccionado. O sea, este LED lo único que nos indica es que estamos viendo en los puertos, en los LED de los puertos, el modo de velocidad. O sea, lo que ve aquí yo en este LED 1 o LED 2 va a hacer referencia a la velocidad si yo con mode encendí este LED. Lo que ve aquí va Para, a ser, ¿sí? y sobre todo, para todas las versiones o modelos de switches están los mismos links, o sea, los mismos indicadores. Sí, los mismos indicadores. Puede que no tengas el de PoE o puedes que no tengas el de RPS si el switch no soporta eso, por ejemplo. Un switch que no soporta PoE no vas a tener el indicador de PoE. Los últimos modelos de switches, los C1000 y otros X, Ujú. sí tienen, sí cuentan con todos los indicadores. Sí. Depende, porque tú puedes tener el último modelo, pero puedes comprar unas características sí y otras no. Va a depender de la versión específica que hayas comprado, Ok, ¿vale? listo. A ver, el de duplex nos muestra si tenemos el puerto trabajando, el de velocidad, perdón, a 10 megabits, a 100 megabits o a 1 gigabit, a 1000 megabits. Si el LED es verde, perdón, si el LED está apagado, el puerto funciona a 10 megabits. Generalmente eso significa que también estamos a half duplex. Si el LED es verde, el puerto está funcionando a 100 megabits. Y si el puerto parpadea en verde, el puerto está funcionando a 1 gigabit o a 1000 megabits. Y el de PoE. El de PoE es el modo de alimentación por Ethernet, es decir, que se le proporciona alimentación eléctrica al dispositivo que está conectado al puerto a través del mismo cable de red. De hecho, PoE significa Power over Ethernet. Y básicamente, si el switch admite PoE,
estará presente el LED en modo PoE. Es decir, si el switch no tiene la característica, ese LED no lo tendremos allí. Si el LED está apagado, indica que no se seleccionó el modo de alimentación por Ethernet, que a ninguno de los puertos se le negó suministro de alimentación y ninguno presenta fallas. A ver, ¿a qué hace referencia esto? Si yo conecto un dispositivo que es PoE o que recibe alimentación PoE como una cámara de vigilancia o como un teléfono IP o como un access point, el switch negocia con el dispositivo la cantidad de energía que le debe entregar. Si la cantidad de energía que el dispositivo requiere es mayor a la que el switch puede entregar, entonces se le puede negar la alimentación. ¿Vale? Es una de las razones por las cuales se le niega la alimentación. Entonces, por eso nos dice aquí que indica que no se seleccionó, que ninguno de los puertos se le negó el suministro de alimentación y ninguno presenta fallas, porque también puede haber fallas. Ahora, los switch que admiten PoE tienen una capacidad global de alimentación y una capacidad por puertos, ¿vale? Puede que un dispositivo esté pidiendo menos de la capacidad admitida por puerto, pero que ya la capacidad global del switch esté excedida, entonces se le niega también la alimentación, por ejemplo. Si el LED está parpadeando en ámbar, el modo PoE no está seleccionado, pero al menos uno de los puertos ha sido denegado o tiene una falla de PoE. Si el LED es de color verde, indica que se seleccionó el modo de alimentación por Ethernet y los LED del puerto muestran con colores diferentes significados. Si el LED del puerto, ya específicamente el del puerto, no el LED de PoE, sino el del puerto, está apagado, la alimentación por Ethernet está desactivada. Si el LED del puerto es de color verde, la alimentación por Ethernet está activada. Si el LED del puerto alterna entre verde y ámbar, indica que se negó la alimentación, ya que se suministra energía al dispositivo alimentado, se excede la capacidad de alimentación del switch. Si el LED parpadea en ámbar, PoE está apagado debido a una falla. Y si el LED es de color ámbar, se inhabilitó la alimentación por PoE para este puerto. Eso se puede haber inhabilitado o por configuración en algunos switch o por algún tipo de falla. Profe, una pregunta. Sí. Bueno, yo tengo la API, o sea, cuando está el PoE activado, lo que hago es conectar el cable UTP de la API directamente al puerto y debe funcionar, ¿sí? Debe funcionar efectivamente. Si el AP consume menos energía o el mismo o el máximo de energía que soporta el switch por puerto, debe funcionar. Ok. Y lo mismo con una cámara IP que soporte PoE con cualquier dispositivo. Hay que tener en cuenta que hay dispositivos que tienen la posibilidad de alimentarse por PoE y por adaptador. Algunos dispositivos automáticamente detectan si los conectas a PoE, los conectas a adaptador, y algunos dispositivos tienen un switch que tú debes mover para indicarle si quieres que se alimente por PoE o se alimente por el adaptador. Y digamos, si yo quiero apagar o no sé, no se puede apagar ese modo o esa opción de PoE de un puerto. En algunos switch lo puedes apagar. A ver, Okay. ¿cómo nos recuperamos de un error o un bloqueo de sistema? Esto es importante. No solamente un error o un bloqueo de sistema, sino eh, cuando tienes, por ejemplo, no debiera pasar en una red corporativa, porque en una red corporativa las contraseñas de acceso no van a estar en el propio dispositivo, pero, pero por ejemplo, si se nos olvida la contraseña o tenemos algún error, podemos usar. Perdóname un segundo, voy por agua. Bueno, continuamos. Ahora, para recuperarse de un error, podemos seguir con los pasos que nos dice acá la presentación. Conectar a una computadora al puerto de consola del dispositivo. Es decir, hacer una conexión por consola común y corriente. Desconectar el cable de alimentación del switch. A diferencia de los routers, la mayoría de los switch convencionales no traen un botón de power. Los routers generalmente sí, pero los switch no lo traen. Entonces desconectamos el cable de alimentación del switch.
Volvemos a conectar el cable de alimentación al interruptor y en 15 segundos se presiona y se mantiene presionado el botón de mode, es decir, este botón que teníamos por acá para cambiar entre los LEDs. Y se continúa presionando el botón de mode hasta que el LED del sistema se vuelva brevemente ámbar y luego verde sólido. En ese momento usted suelta el botón. Y luego el bootloader del switch muestra un mensaje de software de emulación que tenemos aquí, switch. Ahí podemos escribir un signo de interrogación en el símbolo del gestor de arranque para ver una lista de los comandos posibles. Luego, ¿qué hacemos? Establecemos el modo de la imagen de arranque eh, que tengamos. Podemos cargar, bueno, resumiendo los pasos, ¿no? No voy a explicar estas cosas en este momento acá, sino que resumiendo los pasos, nosotros podemos iniciar la flash, podemos cargar un gestor una versión del sistema operativo y podemos, por ejemplo, en el caso que el problema que tengamos sea de configuración, de que se nos olvidó la contraseña o de cualquier cosa, podemos cargar la configuración que tenemos guardada de arranque, que ya después que hemos arrancado de esta manera podemos cargarla sin que nos afecte las contraseñas y podemos establecer una nueva contraseña. Ahora, ¿qué nos dice la presentación? De manera predeterminada, el switch intenta iniciarse automáticamente mediante el uso de la información del entorno boot. Para ver la ruta de acceso del entorno boot del switch, escriba el comando set. Con este comando nosotros vemos la imagen del sistema operativo que el switch está intentando continuar. Aquí, pues, nos va a mostrar muchísima más información, pero se omite para brevedad del tema. A continuación, nosotros podemos inicializar el sistema de archivos utilizando el comando flash init. Flash init nos va a mostrar un mensaje que nos dice que está inicializando la flash y luego nos va a mostrar cuántos archivos y cuántos directorios como información importante o la información más importante para visualizar tenemos en esa flash. Nos muestra otra información como el número total de bytes o la capacidad de la flash, el número de bytes usados, los bytes disponibles, etcétera, etcétera. Ahora, para ver el contenido de esa flash podemos usar el comando dir flash, que es el mismo comando dir que utilizamos en un equipo Linux o en un equipo Windows. Yo sé que si alguno aquí maneja el Linux, probablemente nunca haya usado dir sino ls, pero el dir también es válido en Linux. Y este sistema iOS de los sistemas Cisco está basado en Unix. Es decir, es un sistema primo hermano de todo lo que son los sistemas Linux, los sistemas iOS de Apple y los sistemas Android. Es más o menos el mismo sistema de comandos. Con esto, con dir flash, podemos ver los archivos que tenemos en la flash. Luego podemos utilizar el comando boot igual flash más la imagen de sistema operativo para cambiar la ruta de la variable boot. Recuerden que habíamos visto al inicio una variable que era boot system. Esto lo podemos hacer cuando tenemos acceso normal al dispositivo. Cuando no lo tenemos, nos toca a través de todo este procedimiento y este comando. Lo podemos validar nuevamente con set y podemos iniciar el switch con el comando boot. Acceso de administración de switch. Esto ya lo vimos. Es la conexión de un cable de consola y la utilización de un software de emulación de terminal como el PuTTY o el Hyperterminal o el TeraTerm o cualquier software de emulación de terminal. O el terminal en nuestros equipos de Packet Tracer. Ejemplo de configuración del SBI del switch. Recordemos que un switch es un equipo plug and play, es decir, no necesita configuración de IP ni configuración de ninguna especie para trabajar. El equipo va a trabajar básicamente sacándolo de la caja y conectándolo a la energía eléctrica. Sin embargo, para los procesos de administración,
el switch tiene una interfaz virtual que se denomina SVI o interfaz virtual de switch. Esa interfaz virtual de switch no está asociada a ningún puerto del switch y se puede acceder a ella a través de cualquier puerto del switch en condiciones normales. Por defecto, por defecto, la SVI está asociada a la interfaz virtual VLAN 1. Vamos aquí. Está asociada a la interfaz virtual VLAN 1, pero nosotros lo podemos cambiar. ¿Sí? Lo podemos cambiar a cualquier otro número que sea diferente la VLAN 1. ¿Cómo hacemos la configuración de la interfaz virtual de switch? Ingresamos al modo de configuración global, desde el modo privilegiado, ingresamos al modo de configuración global con Configure Terminal, escribimos Interface VLAN y el número de la interfaz virtual que nosotros queramos configurar en el switch, el número de la SVI que queramos. A ver, aquí no estamos configurando realmente una VLAN, aquí estamos configurando una interfaz virtual de switch, pero es recomendable que creemos en el switch una VLAN, y más adelante vemos cómo se crean, con ese mismo ID y que esa VLAN sea la VLAN que vamos a utilizar para administrar nuestro switch. Eso implicará que vamos a asignar unos puertos específicos para poder acceder a la administración del switch, etcétera, etcétera. Pero eso lo vemos más adelantico. En este caso, escribimos Interface VLAN 99 para crear una SBI con el ID 99. Luego especificamos una dirección IP versión 4, la que queramos, y luego especificamos una dirección IP versión 6 si estamos utilizando protocolo IPv6. Y luego activamos la interfaz virtual con el comando no shutdown. Regresamos al modo de configuración global y con el comando copy running config startup config guardamos la configuración. O en la práctica real es simplemente escribiendo WR, guardamos la configuración. Esto ya lo hemos hecho, la única parte que no hemos hecho es escribir un número diferente de VLAN, generalmente lo hacíamos en la VLAN 1, pero por temas de seguridad, Pregunta, profe. ¿sí? Al ¿Sí? momento de digitar el comando copy running config, start config, es lo mismo y guarda en el mismo lado que WR. Guarda exactamente en el mismo lado que WR, exactamente. WR es un atajo, una abreviación para escribir copy running config startup config. De hecho, puedes escribir copy run, simplemente RUN, espacio start, START, y también va a ser exactamente lo mismo. Ok. Vale. Paso 2. Configurar el default gateway. ¿Para qué es necesario un default gateway en el switch? La única necesidad de un default gateway en el switch es si lo queremos administrar desde redes remotas, es decir, nos toca atravesar desde nuestro computador un router para poder llegar hasta donde está el switch mediante la red. Esa es la única razón por la cual un router tiene una dirección IP para poderlo administrar desde una conexión de red y no desde el cable de consola. La única razón para colocarle un default gateway o una puerta de enlace predeterminada es para administrarlo desde una red diferente a la red donde está el switch. Es decir, para poderlo administrar desde redes remotas. ¿Cómo configuramos un default gateway? Pues configure terminal, IP default gateway y la IP del enrutador y nuevamente grabamos la configuración. O IPv6 default gateway y la dirección IPv6 que debe ser la link local del enrutador. ¿Cómo verificamos la configuración? Con show IP interface brief y show IPv6 interface brief. Con show IP interface brief vamos a ver el nombre de la interfaz, VLAN 99, la dirección IP, si se encuentra operativa o se encuentra normal la interfaz, que aquí no va a decir sí, sino va a decir yes. Vamos a ponerlo en inglés porque ahí está, aparte de estar mal formateado, está ¿cómo se llama? Con palabras en español. Entonces, VLAN 99, la dirección IP, si la interfaz se encuentra ok, sí. El método de configuración de la dirección IP manual, lo configuramos manualmente, no fue de HCP.
el estado que nos dice que es down y el protocol down. Aquí el estado down y el protocol down, ¿qué significa? Significa que no tenemos absolutamente ningún cable conectado a nuestro switch. Y si lo tenemos conectado, el equipo que está conectado al otro extremo del cable está apagado. Por eso nos aparece down y el protocol down. Si no hubiésemos hecho el no shutdown que tenemos aquí, el no shutdown aquí, entonces en la comprobación nos aparecería administratively down. Entonces lo tendríamos apagado administrativamente y tendríamos que entrar a la interfaz VLAN 99 y hacer el no shutdown. En el Show IPv6 Interface Brief o Show IPv6 Interface Brief tenemos la misma, la interfaz, estos dos valores que representan estos dos que tenemos aquí, la dirección IPv6 que le colocamos y tenemos una dirección link local que él generó automáticamente y la generó por EUI64. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí estamos viendo el FFFE colocado allí. Basic Switch Configuration. Esto es un laboratorio que no vamos a hacer porque pues ya lo vimos. Configuración de los puertos del switch. Los puertos de switch se pueden configurar para que trabajen en full duplex o en half duplex con las consideraciones que ya sabemos. En full duplex envía y recibe al mismo tiempo y en half duplex solamente envía o solamente recibe. No puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, hay interfaces como las 10 gigabit y las gigabit Ethernet que únicamente funcionan en full duplex. No pueden trabajar las interfaces gigabit y 10 gigabit, no pueden trabajar en modo half duplex. ¿Cómo configuramos los modos de duplex de un puerto? Para configurar los modos de duplex de un puerto, entramos al modo de configuración global, ingresamos a la interfaz que queremos configurar o al puerto que queremos configurar, que en este caso estamos configurando el primer puerto, el puerto número 1, y es un puerto de 100 megabits y lo sabemos por qué. Lo sabemos porque es un puerto Fast Ethernet. Si fuera un puerto de 10 megabits, sería un puerto solamente Ethernet. Y si es un puerto gigabit o 10 gigabit, es un puerto gigabit Ethernet. Entonces aquí tenemos un puerto que soporta 100 megabits. ¿Cómo le configuramos el duplex? Como duplex full. Se puede colocar también duplex auto para que lo negocie, pero si lo queremos forzar a que siempre esté full, le decimos duplex full. Le podríamos decir duplex half. ¿Cómo sé yo que soporta el switch? Porque yo puedo escribir duplex y signo de interrogación y él me dirá, oiga, soporta full, soporta half o soporta auto o solamente soporta full y auto. Speed, velocidad, la velocidad del puerto. ¿Cómo puedo saber las velocidades del puerto? También escribo speed y escribo un signo de interrogación, espacio y signo de interrogación. Y él me va a decir todas las velocidades que soporta el puerto, es decir, los números que puedo escribir. En este momento yo le podría decir auto, o le puedo decir 10, o le puedo decir 100. No le puedo decir 1000 porque este puerto es Fast Ethernet, no me lo va a recibir. Es decir, que si yo escribo speed y el signo de interrogación, me dirá seguramente 10, 100, auto, nada más. Y luego, pues simplemente guardo la configuración en ejecución. ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? No, señor. Ok, vale. Es bueno que a estos comandos les hagan los apuntes, ¿no? No ahora porque pues lo pueden buscar en la documentación. La detección automática de medios o la MDIX. Recuerdan que les hablaba que anteriormente teníamos que conectar o con cable cruzado o con cable directo, dependiendo de lo que fuéramos a conectar. Si eran dos switch, cable cruzado, dos router, cable cruzado, dos PCs, cable cruzado, de router a switch, cable directo, PC a switch, cable directo, eh, router a PC, cable cruzado y así sucesivamente. Y que en los inicios más remotos del asunto
Si uno conectaba con el cable incorrecto, incluso algunos dispositivos podían presentar daños o simplemente no operar. En la actualidad, los puertos, tanto de las interfaces de red de nuestros computadores como los puertos de red o las interfaces de los switches y de los routers y de todos los demás dispositivos, soportan la detección automática de medios. Esto se conoce como... a ver el nombre exacto de este rollo. Bueno, no me auto MIDX, cables, straight through, crossover, switcher, router connection, different. Bueno, esto. Automatic Medium Independent Interface. Eso es lo que significa. Este MIDX se puede configurar en automático. ¿Para qué? Para que, o debe estar en auto, para que el switch detecte automáticamente los dispositivos. Esta característica, perdón, los dispositivos no, el tipo de medio, si el cable que tiene conectado es cruzado o directo. El MDIX, esta característica está activada por defecto en los switches de la serie 2960, 3560 y de ahí en adelante todavía, o sea, decir, los dispositivos más nuevos tienen esa característica activa. En dispositivos viejos, como los 2950 o la serie 3550, no viene la característica presente. Es decir, no está disponible, no lo podemos activar. Para comprobar el estado del MIDX podemos utilizar este comando que es bastante larguito. De hecho, les soy sincero, yo jamás me lo he aprendido. Afortunadamente tampoco sale en el examen. Pero es Show Controllers, Ethernet Controller, el puerto, el PHY y le decimos que nos incluya únicamente el MIDX. En realidad a mí lo que se me olvida siempre es este PHY. Este barra o pipe include MIDX es ¿para qué? Para que no nos aparezca toda la información disponible que bota este comando arroja una cantidad de información, sino que únicamente nos muestre la línea donde aparece la palabra MIDX. Y esto nos muestra que el auto MIDX está activo o está on. Comandos de verificación del switch. Para verificarlo, el switch tenemos los comandos Show Interface y el ID de la interfaz, y lo que nos muestra esto es el estado y la configuración de cada una de las interfaces. Show Startup Config nos muestra la configuración de inicio. ¿Cuál es la diferencia entre la configuración de inicio o entre el Startup Config y el Running Config? Todos los comandos de configuración que usted ingresa en el switch van quedando automáticamente en el Running Config y automáticamente van teniendo efecto, es decir, se van ejecutando a medida que usted los va escribiendo. El Startup Config tiene la configuración, bueno, y va quedando almacenados en el Running Config, todos los comandos. El Startup Config tiene la configuración que estaba activa en el momento en que usted inició el dispositivo, ya sea el switch o el router. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted ha metido muchos comandos de configuración y no ha guardado la configuración, su archivo running config y su archivo startup config van a ser diferentes, ¿vale? Y solamente cuando usted escriba WR o copy running config, startup config, estos dos archivos se van a hacer iguales. Entonces, si usted no graba la configuración, su archivo startup config o su archivo de inicio, de configuración de inicio, va a ser diferente al de ejecución. Cuando usted reinicie el dispositivo por la razón que sea, los comandos que tenía en el running config ya no van a estar presentes y le va a tocar volverlos a escribir. De hecho, cuando usted tiene un switch nuevo o bueno, y más que todo un router nuevo, y usted arranca su dispositivo y nunca ha hecho un WR ni un copy running config startup config, este archivo de configuración de inicio no existe en el dispositivo. Es decir, usted le dice show startup config y no le muestra nada. Le dice que el archivo no existe. Show flash. Show flash lo que hace es mostrar información acerca del sistema de archivos en la flash.
Show version muestra información referente a la plataforma de hardware en la que usted está ejecutando el comando, es decir, le dice si es un switch, qué características tiene el switch, la versión del switch, le muestra la versión del sistema operativo, las características del sistema operativo, la licencia del sistema operativo, etcétera, etcétera. Show History muestra la lista de comandos que usted ha ingresado. Este Show History muestra una lista de comandos que pueden ser 20, los últimos 20, 30, 40 comandos que usted haya ingresado. El tamaño de esa historia de comandos se puede modificar. Más adelante vamos a ver cómo. Show IP Interface y el ID de la interfaz nos muestra información acerca de las interfaces, de la configuración IP de las interfaces. O Show IPv6 Interface hace lo mismo. Este nos muestra mucha más información que el Show IP Interface Brief, que es un resumido de todas las interfaces. Este nos los muestra por cada una de las interfaces. Y el Show MAC Address Table o Show MAC Address Table, cualquiera de los dos comandos, nos muestra la tabla de direcciones MAC, que ya sabemos qué es porque ya la vimos hace unas clases. ¿Cómo podemos verificar la configuración de los puertos de un switch? Básicamente con Show Running Config o el Show IP Interface o el Show IP Interfaces Brief. Pero el Running Config nos muestra información pues un poco más detallada. En este caso nos muestra la interfaz Fast Ethernet 18, nos muestra las VLANs a las que estamos conectados, pero esto no lo voy a detallar ahora porque lo vamos a ver cuando veamos VLANs. Aquí nos muestra la interfaz VLAN 99, que es el SVI o la interfaz virtual de switch que nos sirve para administrarlo remotamente, la dirección IPv4 y la dirección IPv6 que le colocamos y nos muestra el default gateway. Aquí, ¿por qué no nos aparece la dirección link local de IPv6? Porque no la configuramos manualmente. Simplemente estamos dejando que la genere basado en el EUI. Bueno, el comando show interfaces fast ethernet 018, es decir, show interface y un ID de interfaz, nos muestra si la interfaz se encuentra activa, si el protocolo de línea se encuentra activo, lo que significa que está conectada, como ven, app conectada. Nos muestra el hardware y nos muestra la dirección MAC de ese hardware. Nos muestra la MTU de 1500 bytes. ¿Quién recuerda qué es la MTU? MTU, Maximum Transmission Unit. ¿Quién recuerda qué es? Es el tamaño máximo de transmisión que puede tener el puerto, la trama más grande que puede mandar de 1500 bytes, el ancho de banda de la interfaz, el ancho de banda, el retardo de la interfaz medido en microsegundos. Este retardo, recuérdenlo, es un valor teórico, no es un valor exacto y se supone que eso demora una trama en atravesar la interfaz 100 microsegundos. La confiabilidad de la interfaz, aquí me está diciendo que es una confiabilidad del 100%. La confiabilidad hace referencia al nivel de errores de la interfaz y se mide en valores de 255 sobre 255. Eso me daría un 1 y dice que es 100% confiable la interfaz. Aquí puede haber valores diferentes. Por ejemplo, un 125 sobre 255 me daría aproximadamente un 0,50 y algo. Y eso significaría que la confiabilidad es del 0,5 o del 50%. La carga de la interfaz también son valores que van de 1 a 255 sobre 255. ¿Esto a qué hace referencia? También, este valor de 1 sobre 255 me da un valor muy cercano a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la carga en la interfaz no está sobrecargada en cuanto a la transmisión ni en cuanto a la recepción. Si aquí me apareciera un 255, querría decir que la interfaz está full cargada, es decir, ya no tiene alma para nada más porque está transmitiendo a todo lo que da. O en la recepción también indicaría que está recibiendo a todo lo que da, que ya no tiene capacidad para recibir
absolutamente nada más. Otro dato importante que nos muestra es la configuración de duplex. Nos dice que está configurada a full duplex y que tiene configurada una velocidad de 100 megabits. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ahí en lo de la transmisión de carga y bueno, la transmisión y recepción, ¿verdad? Ujú. O sea, eso quiere decir que yo tengo un enlace de, no sé, 100 megas y yo superé las 100 megas, ¿esa transmisión se empieza a saturar o eso es de aparte? No, si tú tienes los 100 megas completos y supremamente continuos, aquí aparecerá que la interfaz está cargada. Pero recuerda que inmediatamente baje la transmisión de 100 megas, pues inmediatamente la interfaz se libera. ¿Ya? O sea, eso puede servir como para un diagnóstico de algún enlace o algo. Sí, claro, si tú miras que un enlace permanece aquí, está prácticamente 255 sobre 255, tienes un problema ahí, porque normalmente eso no se queda pegado ahí a máxima transmisión. Ok. ¿Vale? Bueno, a ver, algo diferente aquí que veamos. Ok. Esta, el Show Interfaces Fast Ethernet, Show Interface y Fast Ethernet 018, es decir, Show Interface y la interfaz. Aquí hay unas cosas interesantes, no solamente aparte de que, porque ya lo habíamos visto arriba, aparte del protocolo de línea, de la MAC, de la MTU, del ancho de banda, de la carga, debajo encontramos estos errores o estos indicadores de error. Run, Giant, Input Errors, CRC Errors, Output Errors, colisiones, Interface Resets y colisiones tardías. Esto significa los errores de entrada o input errors son el número total de errores. Incluye las tramas enanas, las tramas gigantes y cuando el dispositivo no tenía memoria suficiente para almacenar la trama, errores de redundancia cíclica. Los errores de redundancia cíclica que son cuando se recibe una trama, recuerden que en el tráiler de trama hay una suma de verificación. Esa suma de verificación el switch vuelve y la hace. ¿Sí? Si el switch hace esa suma de verificación y la compara con la que viene en el tráiler de la trama y es diferente, significa que hay un error de comprobación de redundancia cíclica. La trama se alteró en el camino porque se dañó o porque algo pasó y simplemente la trama se descarta. Ahora, esta comprobación de redundancia cíclica se va a hacer dependiendo el método de reenvío que tenga el switch. Recordemos que tenemos el método de almacenamiento y reenvío, que es el que hace esta comprobación, el método de corte y reenvío y el método de reenvío libre de fragmentos, que es una variación del método de corte. Entonces, el método de almacenamiento y reenvío es el que hace este problema, esta comprobación de redundancia cíclica. Runs. Estas son tramas que son descartadas porque son demasiado pequeñas, es decir, son menores de 64 bytes, son tramas enanas. Giant o tramas gigantes son tramas que son descartadas porque son mayores de 1518 bytes, que es la MTU máxima. CRC, comprobación de redundancia cíclica. Se genera un error de CRC cuando se calcula la suma de verificación y no es la misma que viene en el checksum o en la suma de verificación del tráiler de la trama. Errores de salida. Suma todos los errores que se previenen en la transmisión final de una trama afuera de la interfaz, es decir, antes de reenviar una trama. Colisiones, números de mensajes retransmitidos porque ha habido una colisión. Recuerdan que hablábamos que en los medios compartidos, es decir, esos medios donde yo solamente puedo enviar o recibir, pero que no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, ocurre que dos equipos pueden transmitir al mismo tiempo y las tramas se encuentran en el medio y forman lo que se llama una colisión, porque se encuentra la señal de los dos dispositivos que transmitieron al mismo tiempo. A eso hace referencia esto. ¿Cuántas tramas se han retransmitido? Porque se detectaron colisiones. Ahora, señores, aquí, aquí en esta configuración que tenemos full duplex, jamás debe
debe detectarse una colisión. Si se detecta una colisión ahí, tenemos un problema grave. O en el puerto, o en el cableado, o en el switch. Hay un problema físico ahí en el problema. Y colisiones tardías, es lo mismo, pero es una colisión que se detecta después de haber enviado los primeros 512 bits de la trama. Tampoco. A full duplex debe haber ni colisiones tardías. ¿Listo? Ahora, estos errores de tramas gigantes o tramas enanas pueden presentarse por cableados demasiado largos, cableados que tienen una longitud máxima de la permitida, por ejemplo. Eso ya es un indicador si yo encuentro tramas enanas o tramas gigantes. A ver, por aquí creo que nos está escribiendo el ingeniero Guillermo acerca de los exámenes. Sí, ahí en WhatsApp nos está escribiendo el ingeniero Guillermo acerca de los exámenes. Ahora, ¿cómo se hace un troubleshoot en la capa de red? Básicamente, lo que se hace, o el procedimiento que sugiere Cisco, es ejecutar el comando show interfaces y determinar si las interfaces están activas. Si las interfaces están activas, entonces debemos verificar si hay indicaciones de EMI o de ruido electromagnético. Si hay indicaciones de eso, remover las fuentes de EMI o ruido electromagnético. Eso lo encuentran aquí, eh, en estas descripciones adicionales de los errores de entrada y salida. Aquí detectamos cuáles son, o nos dice cuáles son los errores que pueden estar relacionados eh, con interferencia electromagnética. Por ejemplo, vamos a ver, las tramas enanas de menos de 64 bytes que son permitidos, se llaman tramas enanas y pueden estar ocasionadas por el mal funcionamiento de una tarjeta de red. El número excesivo. ¿Alguien tiene el micrófono activo? Listo. Estas tramas enanas pueden estar relacionadas con el mal funcionamiento de una interfaz de red, pero también pueden ser causadas por colisiones. Tramas gigantes, que son las tramas muy grandes, eh, y no nos dice aquí por qué pueden estar causadas, pero pueden estar causadas, entre otras, por longitudes de cables o por interferencia electromagnética también. A ver. Colisiones. Las colisiones pueden estar causadas por una mala configuración de duplex. Por ejemplo, en un equipo tenemos, en el dispositivo, en el puerto tenemos conectado un equipo que es half duplex y nuestro puerto lo tenemos en full duplex, por ejemplo. Eso puede estar ocasionando que tengamos colisiones tardías. Entonces, si las interfaces están activas, tenemos que mirar si tenemos indicador de ruido eléctrico, como por ejemplo lámparas fluorescentes, hornos microondas, motores, cables de alta tensión pasando junto a los cables de red, etcétera, etcétera. Y habría que aislar el cable de ese tipo de fuentes de ruido. Y verificar las configuraciones de duplex, que estén bien colocadas en ambos extremos. Es decir, que si el switch está full duplex, el dispositivo que tengamos conectado también esté a full duplex. O si tenemos el switch a half duplex, que el otro dispositivo también esté a half duplex. Ahora, si las interfaces no están activas, verificar que los cables sean los cables adecuados. Es decir, que el cable no esté roto, que el conector esté bien puesto, que esté bien conectado el jack al puerto, etcétera, etcétera. Y verificar que la velocidad de los dispositivos sea la correcta en ambos dispositivos, tanto en el switch como en el dispositivo que tengamos conectado al switch, que puede ser otro switch. Que no tengamos velocidades de 10 configuradas manualmente en un switch y de 100 en el otro. Es decir, que si tenemos una velocidad colocada en un puerto del switch, el dispositivo que está conectado soporte la misma velocidad. O que si está esté automática en los dos dispositivos. Luego verificar si el problema se solucionó. Si se solucionó, pues ya terminamos y si no, hay que documentar el trabajo y escalar el caso. Syntax checker, configurar los puertos del switch.
chicos, les recomiendo que hagan esta, la 129, pero ahora pues ya nos podemos desconectar. Nos quedan 6 minutos, nos podemos desconectar y mañana continuamos con el aseguramiento, mañana no, perdón, el lunes. Ya continuamos desde el aseguramiento de los puertos eh, del switch y del acceso remoto del switch. ¿Vale? Les recomiendo los exámenes, les recomiendo hacer todas estas actividades de compruebe su conocimiento, su comprensión antes de hacer los exámenes. Y recuerden que tenemos hasta el fin de semana para hacer esos exámenes. Los que me tengan laboratorios pendientes, se los recomiendo también, por favor. Si no, al final les va a tocar hacer no los exámenes que están presentando, los que estamos activando ahora, sino que les tocaría hacer todos los exámenes como soporte para poder aprobar el módulo. ¿Listo? El día de mañana, bueno, antes del fin de semana, les estoy colgando las clases que hemos visto esta semana a la lista de reproducción para que las puedan volver a ver y los que no hayan podido asistir a clase las vean. ¿Listo, chicos? Vale, profe, gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, que tengan una feliz noche. Luego, compañeros.